Continuamos. Los 4.000 millones de quetzales en bonos del Tesoro continúan sin ser aprobados, pese a la crisis financiera que el Estado reconoce. Sindicalistas magisteriales se abocaron hoy a los jefes de bloque para exigir que se aprueben. No nos tiremos los libros a la cara, porque nos vamos a golpear. Jefes de bloque se reunieron esta mañana para establecer la agenda legislativa, pero la reunión fue sorprendida por líderes sindicalistas que llegaron a ejercer presión para la aprobación de bonos del Tesoro. La bancada UNE sostuvo en todo momento que se oponen a más endeudamiento y consideran ficticia la crisis del Estado. Creemos de que hay recursos para que la institucionalidad del Estado funcione hasta fin de año y que no es necesario acudir a un endeudamiento interno, que lo único que vendría a hacer es a generar posibilidades de un despilfarro de cara al próximo proceso electoral. Pero el patriota, aún sin respaldo suficiente para aprobar los bonos, insiste en que la crisis es real y que es responsabilidad del legislativo solventarla con el préstamo. Aquí lo que tiene que haber es conciencia social de parte de todos los diputados y tener claros que hay una crisis real del Estado al poder no tener fuentes de financiamiento, y nosotros tenemos la responsabilidad de conocer los bonos. Los líderes del sindicato magisterial amenazaron con realizar movilizaciones masivas si la crisis persiste y agregaron que cuando el gobierno de Álvaro Colom la tuvo, también apoyaron a la UNE para emitir bonos. La próxima semana nosotros nos reservamos el derecho de hacer las movilizaciones que sean necesarias. Que el magisterio está de vacaciones, nuestros afiliados y afiliadas no están de vacaciones, están esperando a ver cuáles son los resultados de lo que nosotros hacemos acá. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Noé Medina. Y el partido líder se presentó ante la Corte de Constitucionalidad para presentar un amparo contra el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, para que cumplan con el abastecimiento de los hospitales del país y el pago a los trabajadores. Esto explicó el presidente de la bancada roja, Roberto Villate. La acción busca que la Alta Corte ordene que se cumpla y se garantice el servicio de salud a los guatemaltecos. Villate explicó que espera que los magistrados de la Corte resuelvan con prontitud. Y la Cámara de Comercio califica el presupuesto del Estado para el 2015 de alto y cree que no hay control en el gasto público, por lo que pide elevar los mecanismos de transparencia. Presupuestos de 70.000 millones de quetzales, 71.000 millones, son presupuestos excesivos, que desafortunadamente, de ser aprobados, generan un amplio déficit fiscal. Señala que la recaudación fiscal debe estar en 50.000 millones de quetzales. Hay que señalar la falta de transparencia y eficiencia en el gasto público, corrupción. Señala que en el país hay graves problemas de pobreza, miseria, en la salud, educación, seguridad e infraestructura. Y duele, realmente duele, cuando esos recursos son mal empleados. Ministerios y organismos estatales totalmente sobredimensionados, que no cumplen con su labor y fueron contratados por favores políticos, además de compras y contrataciones elevadas que generan otro problema grave. El endeudamiento público. Cuando se tienen problemas fiscales, se contamina toda la economía del país y eso genera inflación, desempleo y graves causas sociales. Además, la falta de continuidad en los planes de gobierno estanca al país. Recordó que la reforma fiscal no responde a la realidad económica del país. Desastrosa para el país, que lo que ha hecho es que muchas personas que estaban en la economía formal ya no pueden cumplir con las leyes. Mientras, el ministro de Finanzas, Dorval Carías, dice que la aprobación de los bonos se hará con el uso de estrategias. Los 5 préstamos y la emisión de bonos, y el Congreso de la República tiene a su consideración ya estos préstamos y los aprobará en función del mecanismo que ellos consideren convenientes. En el pago de la deuda con el Ministerio de Salud será cancelado con ahorros. De algunos ahorros que se tienen en diferentes instituciones vamos a hacer los traslados correspondientes. A partir del 2000 el presupuesto ha crecido 4 veces, sin embargo los resultados de inversión estatal no lo reflejan. Lo previsto para el 2015 sigue la misma tendencia. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle.
Y si bien los partidos políticos coinciden en que es fundamental un nuevo presupuesto para que el Estado pueda funcionar, la correlación de fuerzas para aprobarlo aún no está definida. De hecho, hasta se cree que hay desinterés del propio oficialismo por ese nuevo presupuesto. ¿Pero por qué? En Panorama Político exploramos las posibles razones. Se dice que el Congreso de la República tiene la última palabra en relación a un presupuesto de la nación, pero eso no es del todo cierto. Un presupuesto se cocina desde inicio de año en el organismo ejecutivo. Lo que llega al Congreso es poco susceptible a modificaciones, pues se trata de una planificación más técnica que política. Eso sí, de que hay negociaciones al respecto, las hay. Se venía a dar una serie de negociaciones un poco extrañas. Donde siempre se verificaba esto era en el listado geográfico de obra y en las casi 2.000 millones de quetzales que hay para ONGs. Para este año el Ejecutivo plantea un presupuesto de 71.000 millones de quetzales, 5 millardos más de lo que tuvo para 2013 contando los incrementos autorrecetados. Pero los patriotistas no están muy interesados en que se apruebe su presupuesto 2015. A pocas sesiones de que venza el plazo de ley, la propuesta gubernamental no tiene dictamen, a pesar de tener a su lado a la Junta Directiva y a la Comisión de Finanzas. Pareciera que no hay voluntad para aprobar el presupuesto o que no hay el deseo de que el presupuesto se apruebe. Y es fácil deducir por qué, a mi criterio. El año pasado, aduciendo que el presupuesto venía de 2013, ¿verdad? Ellos mismos se aprobaron una emisión de bonos de 5.000 millones de quetzales, más 1.700 millones de ampliación presupuestaria, por lo que el presupuesto de 62.000 millones de quetzales llegó a 69.000 millones de quetzales. Este año ha sido un año muerto en términos del presupuesto y muy extrañamente no ha habido ningún viso de que haya voluntad política o el deseo de que el presupuesto se apruebe o no. Ahorita, actualmente, el gran problema es que el Ejecutivo, en vez de priorizar el tema de la aprobación del presupuesto, ha priorizado la emisión de bonos, y entonces en el imaginario social la mayoría de la gente está confundiendo los bonos con el presupuesto y eso dificulta un poco la discusión. Matemáticamente el Partido Patriota por sí mismo no puede impulsar el presupuesto. Aún en 3 lecturas necesita aliados, al menos 28 votos de otros partidos. Si no quieren depender del líder, deben convencer a la tercera fuerza y a otros 2 partidos más como mínimo, pues la correlación de fuerzas los hace depender de otros bloques. Aunque no será la primera vez que logran el apoyo de sus detractores a cambio de beneficios, tal como sucedió en la reciente elección de la nueva Junta Directiva. UNE, Creo y Líder han dicho ya que no apoyarán esta propuesta de presupuesto por considerarla onerosa y sin candados para evitar que sea la caja chica gubernamental para la campaña electoral, lo que hace más difícil la tarea del oficialismo. A algunos les molesta que efectivamente salgan los temas en el Pleno, pero se debe a tener o no tener la mayoría para poder trabajar, de tal forma que ojalá pudiéramos avanzar. El presupuesto de ingresos y egresos de la Nación es un tema puntual, es una obligación del Congreso tratarlo y yo esperaría que antes del 30 de noviembre pudiéramos aprobarlo. Independientemente de la correlación de fuerzas en el legislativo, el gobierno puede ampliar a su antojo el techo presupuestario tal como lo hizo este año y presionar con crisis financieras como la actual para lograr endeudamiento y financiar su presupuesto. Entonces puede ser sorpresivo, pero lo que sí es dependiendo de qué negocian entre ellos, que yo no sé qué es, pudiera surgir o el apoyo al presupuesto o el apoyo a la emisión de bonos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y José Orellana. La carencia financiera podría llegar hasta la repartición de bolsas seguras. Los beneficiarios presentan varias quejas. Le damos más detalles cuando regresemos de la pausa.